Hola a todos. Mirad, estoy aquí otra vez para hacer un nuevo vídeo, como siempre, de cómo escribir una novela. Es posible que hayáis visto un vídeo que aparece en este mismo canal, que se titula algo así como ¿qué cosas debe tener una novela si quieres que triunfe? Más o menos. Es un vídeo de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos aproximadamente, que sirve como introducción al curso Cómo escribir una novela que imparto desde hace muchos años, ¿no? Desde 2008. Hoy quiero hablaros de una serie de elementos que se mencionan en ese vídeo, pero bueno, para hacerlo un poco más cortito y que no tengáis que ver 1 hora y media de vídeo si no os apetece. Quiero hablaros de 6 elementos que son absolutamente cruciales, es decir, tu novela, si no tiene esos 6 elementos, no funciona, ¿vale? Para que puedas tenerlos en cuenta a la hora de trabajar. 6 elementos cruciales que deben tener tu novela, todas las que escribas, independientemente del género, si quieres que tu novela funcione y funcione bien, ¿vale? Yo soy mucho de utilizar pizarra y apuntes y escribir y hacer dibujitos y estas cosas, así que voy a empezar a utilizar también con vosotros estas herramientas que creo que pueden ser interesantes. Bien, como digo, vamos a estar hablando de 6 elementos claves para escribir una novela. ¿Y qué serán estos 6 elementos clave? Mirad, son la historia, el argumento, los personajes, los obstáculos, el conflicto y el clímax. Si tu novela no tiene alguna de estas 6 cosas, tu novela no sirve. Ninguna editorial se interesará por ella, ningún lector se enganchará a ella. Tu novela necesita que estos 6 elementos estén presentes y no solo eso, que estén bien trabajados. Pues vamos a explicar brevemente qué es cada cosa. Empezamos por la historia. Pues la historia vamos a remontarnos a cuando estábamos en el colegio. Yo estudié EGB, tengo ya todos esos años, y en mis clases de historia, la historia era muy aburrida, porque en historia lo único que hacían era enseñarnos una fecha en la que había un acontecimiento importante. Y eso era prácticamente todo lo que nos enseñaban en historia. Teníamos que aprender qué cosa ocurrió en determinado momento. Bien, pues en nuestra historia de la novela es lo mismo. Si yo quiero contar una novela, necesito una serie de fechas, una serie de momentos que van a ir desarrollándose a lo largo de toda la narración, en los que van a ir ocurriendo una serie de cosas más o menos importantes. Eso es la historia. La historia es los acontecimientos, los hechos que voy a contar. Ni más ni menos. Evidentemente, cuanto más interesantes sean estos acontecimientos, más interesante será mi novela. ¿Vale? Bien. Siguiente punto que no puede faltar en una novela: el argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es los motivos por lo que ocurren estos acontecimientos. Mirad, si solamente contamos historia, si solamente contamos qué cosas pasan, no vamos a entender absolutamente nada, porque no sabremos por qué pasan esas cosas.
y necesitamos entender por qué ocurren las cosas que ocurren. Eso es el argumento. El argumento le va a dar solidez a tu historia. Va a hacer que su progresión sea lógica, que todo sea entendible. Evidentemente, cuanto más importante, cuanta más fuerza tengan estos motivos, más interesante se hará tu historia. Os pongo el ejemplo que pongo cada vez que explico esto desde hace 9 años. Mirad, imaginaros que que tenéis un hermano o un hijo de, no sé, 10 años, ¿vale? Se acerca la hora de comer y cuando ya estáis poniendo la mesa os dais cuenta de que no tenéis pan, no habéis comprado pan. Y entonces a Antonio, que es el niño, le dices: Antonio, toma estos 2 euros, ve corriendo a la panadería de la esquina y sube rápido, rápido porque vamos a comer ya. Pero ¿qué ocurre si Antonio, 15 minutos después, media hora después, 1 hora después, no ha subido? Hasta aquí solamente tenemos hechos. Vamos a comer, no tenemos pan, Antonio baja a comprar el pan, Antonio no sube. Esa es la historia. Pero ¿por qué no sube Antonio? Ese es el argumento. Cuanto más importante sea el motivo por el que Antonio no ha subido, más enganchado tendremos al lector. Puede ser que Antonio simplemente se haya puesto a jugar con los amigos a fútbol. Entonces no hay ningún motivo especial, pero ¿y si Antonio no aparece? ¿Y si nos encontramos una nota por debajo de la puerta que dice que si queremos volver a ver a Antonio tenemos que pagar un rescate? Entonces el motivo de la desaparición de Antonio es mucho más potente. Los acontecimientos adquieren una importancia mayor. Y eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Vale? El siguiente elemento que no pueden faltar, evidentemente, los personajes. No me voy a detener a hablar de los personajes hoy, porque más adelante, a lo largo de estos vídeos, iremos desgranando cómo crearlos, cómo construirlos y demás, ¿no? Pero bueno, de entrada, tened en cuenta que dependiendo del tipo de historia que yo vaya a crear, voy a necesitar unos personajes de un tipo o de otro, ¿vale? Ya hablaremos de todo esto, no os preocupéis. El siguiente elemento clave de toda novela son los obstáculos. Pero antes de explicaros eso, quiero hablaros del conflicto. Vamos a ver, ¿qué es un conflicto? Como conflicto todos entendemos una guerra, ¿no? ¿Y qué es una guerra? Pues un conflicto, evidentemente, en el que hay dos partes, la parte A y la parte B, que luchan por obtener cualquier cosa, lo que sea, que está aquí en medio. Esto puede ser un personaje y esto puede ser otro personaje. Este es mi personaje protagonista y este es mi personaje antagonista. Y los dos luchan porque quieren conseguir algo, que puede ser la misma cosa, o como el caso que estamos hablando de Antonio y el pan, puede ser que el antagonista haya secuestrado a Antonio para conseguir una cantidad de dinero, mientras que el padre de Antonio o la madre de Antonio está dispuesto a conseguir recuperar a su hijo, sea como sea, aunque sea pagando un rescate. ¿Veis? Hay dos fuerzas que van a luchar por conseguir algo. Ese es el conflicto. ¿Qué ocurre? Que nuestro protagonista no puede conseguir lo que quiere de forma fácil. Tiene que tener una serie de obstáculos, una serie de dificultades. A ver si me deja escribir esto ahora. Debe tener una serie de dificultades que le impidan obtener con un chasquido de dedos aquello que desea. Todas las personas empatizamos con aquellos que pelean, con aquellos que luchan por conseguir lo que quieren, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto se entiende muy fácil
si imaginamos o recordamos una película de Indiana Jones. Ya desde el principio, en el Busca del Arca Perdida, Indiana Jones, para encontrar el Arca Perdida, tenía que ir superando una serie de obstáculos que eran cada vez más peligrosos a medida que se acercaba al momento de obtener el arca. Pues eso es lo que nosotros tenemos que incluir en nuestra novela, una serie de dificultades que el protagonista necesariamente tenga que superar con o sin ayuda para obtener el premio final, ¿vale? ¿Y cómo se obtiene el premio final? Pues gracias al último de los elementos clave de la novela, el clímax. ¿Qué es el clímax? Pues el momento en el que este conflicto que hemos dibujado aquí, en el que protagonista y antagonista están luchando, se resuelve. Y puede ganar cualquiera de las dos partes. Puede ganar el protagonista o puede ganar el antagonista. Incluso podemos dejar un final abierto. Pero la trama principal, el argumento principal de la historia que tú estás contando, tiene que tener un claro vencedor. Eso no significa que se quede con todo. Puede perder cosas por el camino. Puede cambiar de opiniones. Puede que obtener ese objeto le cree otra serie de dificultades. Pero tienes que resolver tu historia. ¿Vale? Bien, estos 6 elementos son, como digo, cruciales. Si alguno de ellos te falta en tu novela no funciona, así que te la tienes que volver a replantear. De todo esto te hablo en la entrada del artículo de mi blog de esta semana. Te invito a que puedas visitarlo, que lo leas, que si te surgen dudas, pues puedas comentarlos bien por aquí en YouTube o bien a través del blog. Y te invito también a que si lo deseas, pues puedas unirte a la newsletter que he puesto en marcha, a través de la cual pues podrás tener contenidos exclusivos y demás, ¿de acuerdo? Seguiremos viendo nuevas cosas que necesitamos trabajar para nuestra novela y voy a dejar de compartir pantalla para así poder despedirme de vosotros en próximos vídeos. No os perdáis lo próximo de lo que estaremos hablando, que seguramente será cómo planificar una novela. ¿Qué cosas tengo que hacer para que todos estos elementos estén bien trabajados? ¿De acuerdo? Un abrazo y gracias por seguirme.